Huele a premio y huele a éxito en nuestro set a las 2:51. Yo viéndolos en la pantalla ya los tengo al lado. La misma emoción que seguramente muchos colombianos sentimos, no solamente con el premio, sino con el material tan valioso que se logró con Legado, una serie documental emitida por Telepacífico y con dos personas brillantes en su dirección. Les hablo de Sumaya Myers y de Rodrigo Cuervo. Ambos forman parte de esta familia que hoy recibe este aplauso. Señores. Buena energía, buena Rodrigo, energía. Sumaya, buena energía. Sumaya, buena energía, Qué Rodrigo. felicidad tenerlas aquí, iniciar por felicitarlos, me uno a esa felicitación de Vico. Qué orgullo tan grande que nuestra región tenga hoy este premio India Catalina. Rodrigo, pues empecemos, estamos muy emocionados, iniciamos el programa destacando este encuentro. Y pues queremos contarle a todos los televidentes, antes de saber cómo se sienten de tener ese premio en sus manos, que nos cuenten un poquito del legado, de la apuesta conceptual y narrativa que tiene esta producción. Bueno, comienzo. Legado es un recorrido, ¿no? Por las memorias de nuestros pueblos. Rodrigo, es que estamos en un pequeño problema con el sonido de tu micrófono. Rodrigo, mientras tanto, ¿nos puede contar un poco del recorrido? Estamos full. ¿Se escucha como un cañón? Okay. Sí, señor, te Hola, escuchamos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, gracias a la Casa Materna de Telepacífico, que aquí hemos estado siempre de una u otra manera. Hace muchos años estaba como asistente de luces, hoy como director, codirector con Sumaya, mi esposa, de una serie que hicimos. Legado, como decía Sumaya, es un recorrido por las historias, por la lucha de las comunidades negras del Valle del Chota, de San Basilio de Palenque, de Cartagena, del norte, del sur caucano, del Pacífico colombiano, que lo que provoca es la reflexión sobre unas maneras diferentes de contar la historia, unas maneras diversas. Entonces, pues para nosotros, para Sumaya y para mí como directores, que estamos en la cabeza de un gran equipo de trabajo de investigadores, sociólogos, comunicadores, productores, fotógrafos, sonidistas, bueno, la postproducción que es fundamental también, nuestro amigo que está en Brasil, nuestro montajista Oscar Bernaza. Para todos nosotros pues es un gran orgullo poder obtener este reconocimiento para Legado, pero principalmente para las comunidades negras y afrodescendientes. Cuando hablamos de legado, Sumaya, entran muchas cosas, muchos factores y casi que uno se siente en la responsabilidad en su generación de conservarlo, de cuidarlo, de protegerlo, pero en el caso de las industrias audiovisuales también de ponerlo en pantalla, de ponerlo en escena. ¿Qué representó ese reto de decir, bueno, este es nuestro legado y queremos contárselo al mundo? Exacto. Bueno, esto es una construcción, ¿no? Como les decía, es contar nuestras memorias desde el Pacífico colombiano, como también del Caribe con el pueblo palenquero, los afroecuatorianos del Valle del Chota, de Quito, Ecuador, y sobre todo lo importante, creo yo, también es tener esas voces femeninas, esas voces afrofemeninas contando nuestra historia, desde lo que sentimos, historias de territorio, de celebración y de libertad. Y por eso comenzamos grabando desde Palenque, que es el primer pueblo libre de todas las Américas, Entonces es como que teníamos que comenzar con un tope que la gente entendiera. Es muy importante el mensaje, ¿no?, que queremos revelar, porque hay que entender que el legado cuenta la historia que muchas personas no entienden, que no lo habían leído, no se lo habían dicho. Es hablar de esa deshumanización y de cómo se trasciende en luchas, en resiliencia, y de eso trata Legado, ¿no?, de contarnos no desde lo víctima, sino desde la resistencia, desde la lucha, desde el orgullo. Desde el renacer, además. Exacto.
Mira, Rodrigo, nosotros el año pasado tuvimos la oportunidad de contar una historia muy similar en cuanto a que se visitaron muchos territorios con un tema que nos hilaba. Le hablo del viaje de la marimba, que fue un viaje maravilloso, que tiene mucho que ver con lo que hoy estamos presentando en Legado también, solamente que desde un ámbito más musical, pero que tenía la misma matriz. Y hubo muchos desafíos. ¿Qué pasa cuando uno va a tantos territorios y tiene que hacer tanto y resumirlo en tan poco tiempo en una serie documental? Complejo. Es complejo porque, vuelvo, insisto, las historias están allí, ¿ok? Los logros están allí en el territorio. Y como decía Sumaya, hay logros que no se han contado y son los logros de las mujeres palenqueras, de las mujeres en el Valle del Chota, de las mujeres en el Pacífico y en el norte y sur caucano. Entonces, cuando estábamos, por ejemplo, en la ceremonia, dice, el legado lo hacemos nosotros por la historia de Sumaya, por la historia de Dani, por la historia de tantas mujeres, que siempre la historia ha contado como la perspectiva del guerrero, ¿cierto? El hombre. Sí, sí. Desde Simón Bolívar. Desde Simón Bolívar. Y entonces allí, pues el reto también está en poder, no escoger, sino, porque todo es maravilloso, o sea, todo es profundo, ¿me entendés? Pero sí escoger la contundencia, es decir, las palabras concretas, la fuerza que represente otra cantidad de voces. Entonces, por ejemplo, está Basilia, que me encanta siempre entrevistar a Basilia. Ya es digamos que uno cuando trabaja en la producción documental y en la producción étnica, que es nuestro fuerte, pues empieza uno a tener ciertas redes y entonces uno tiene siempre ciertos personajes que uno sabe que son atractivos, que son profundos, que tienen concepto. Entonces, por ejemplo, Basilia dice en un momento del primer capítulo, ¿qué iban a pensar los españoles que las mujeres no servíamos para nada? Y entonces no estábamos ahí detrás en la cocina, escuchando, mirando, analizando, pensando que, listo, aquí está el capitán del ejército y el amo de la hacienda y están planificando ir a atacarnos por el lado de acá. Pues ella estaba ahí presente y entonces es la estratega que está detrás del hombre que pues, empuña el fusil, ¿cierto? Pero verdaderamente Legado en toda su estructura de los 3 capítulos, lo que busca es eso, como dice Sumaya, contar otra historia y sobre todo la historia de las mujeres. Y por eso está ella aquí. Ay, no, pues me encanta. ¿Cuántos territorios visitamos? ¿Cuál es ese recorrido que hace Legado? Empezamos en San Basilio de Palenque, que como bien lo destacas, es uno de los territorios más importantes en cuanto a la historia libertaria de América Latina y a la conservación además de la diáspora africana que nos atraviesa en múltiples sentidos y escenarios. Valle de Chota, pero hablemos de los municipios, los territorios puntualmente. Seguramente hasta ahora hay muchos televidentes conectados desde estos lugares hasta donde llega la señal de nuestro canal regional Telepacífico, y para uno también resulta ser un orgullo decir, yo soy de aquí, yo soy de este lugar que ustedes registraron. Ok, estuvimos en San Basilio de Palenque. Legado inicia su recorrido, como le decía Sumaya, en San Basilio de Palenque. De allí nosotros vamos a Cartagena, por la misma conexión que hay entre San Basilio y Cartagena. Hacia San Basilio huían los esclavizados que se enfrentaban al esclavizador y pues allá hicieron su primer palenque en esta zona territorial, aunque existieron muchos otros palenques. Después nos dirigimos a Ecuador, estuvimos en el Valle del Chota, que es una región interandina hermosísima, como podría ser el Valle del Cauca, para que nos ubiquemos territorialmente. Y acá tiene una serie de cantones que son comunidades que surgieron alrededor de una gran hacienda, que es la que dominaba en esa época, que era una hacienda jesuita. Y muy probablemente mi mamá, que me está viendo ahorita, pues pensará que voy en contra de la Iglesia Católica, no, todo el respeto para la Iglesia Católica, pero esta hacienda esclavizaba a negros traídos de África. Incluso un dato que nosotros damos en la serie
y es que después de pasar de los jesuitas, pues pasó a un gran hacendado, y en 1968, luego de una reforma agraria, es que los negros logran tener títulos de tierra, porque antes trabajaban un fenómeno que se llama guasipungo, una estructura que se llama guasipungo, que es hereditaria de la época de la esclavización, donde el campesino negro trabajaba alquilado casi que en una especie de nueva esclavitud, Claro. donde no tenía la tierra, donde como lo contaba uno de los protagonistas en el Valle del Chota, Benito, decía, el que no se portaba bien podría ser excluido, o sea, echado del territorio. Estamos hablando de 1968, entonces no tan lejos. eso aterra, y ahí Hace uno nada. ve uno que hay unas circunstancias que han ocurrido en las comunidades negras que no solamente se explotaron en los estados del sur de Estados Unidos, ¿no? Missouri y todas estas cosas, sino que también por acá, que no ha estado como calladito, pero ahí ha estado esta discriminación y esta segregación que Ha estado tan- y está. y está. Y estará, y Sumaya, estará. cuando vi la transmisión, la entrega de los premios, y entonces cuando los llamaron como ganadores, aparte del grito que pegué de emoción, yo no sabía que eran esposos. Y entonces yo dije, bueno, y No. escuchaba las palabras tan bonitas que decía Rodrigo de su esposa, y yo dije, bueno, pero si estos trabajaron juntos, estas palabras bonitas en algún momento fueron de no quiero que esto sea así. Y entonces trabajar con su pareja tiene cosas muy buenas, porque uno dice, bueno, él quién más que él que me conozca, pero otras cosas no tan buenas, porque entonces si nos discutimos en el trabajo, puede pasar que en la casa no funcionen bien las cosas. Entonces esta noche dormimos espalda con espalda. ¿Qué tan desafiante es trabajar con su pareja, más con su esposo, y en un proyecto ganador de un premio India Catalina? Antes que nada, quiero que veamos esas imágenes de las que les hablaba, de ese momento en el que los llamaron. Esa emoción, yo sé que no solamente fue de los que estaban acompañándolos en la mesa, sino de todo el Pacífico y de todos los negros en Colombia que ven el legado, ese grito de resistencia. Es para Legado, Susurro Films de Telepacífico. felicitaciones, chicos. Felicidades a esa gran producción. Bienvenidos a ese escenario. Felicitaciones. Muchas gracias. Estamos muy emocionados. Muchas gracias a los pueblos negros, Agradecemos. afrocolombianos, raizales y palenqueros. Gracias a la familia. Yo sé que este momento seguramente se quedará marcado no solamente en la historia de Telepacífico, sino en la historia de ustedes dos como esposos, en sus aniversarios, pero también como grandes profesionales, porque ese momento en el que lo llaman a uno a entregarle un reconocimiento por parte de gente que lo sabe también y de gente que vio. Les quiero decir de parte de televidentes de Telepacífico que hoy que hablamos de legado, mucha gente estaba destacando lo bonito que quedó, lo bueno que se aprende de allí, lo importante que es que este contenido llegue, porque uno a veces piensa, bueno, ¿y esto para qué nos sirve en la vida? No, para qué nos sirve en la vida, hasta tocar flauta en el colegio nos sirve en la vida para algo. Entonces, ese momento fue muy bonito. Hablemos de ese momento, pero también de lo que les pregunté de trabajar como pareja. Listo, voy a comenzar con lo de trabajar como pareja. Somos críticos, muy críticos. Yo lo critico mucho, él me critica mucho, pero lo hacemos por el bien de construir, ¿no? Y el camino no ha sido fácil, pero sí muy provechoso. Y provechoso a la hora, al hoy, ¿no? Uno dice, wow, se llegan a cosas importantes. Trabajar con la pareja no es, aunque tiene sus lados que no son fáciles, pero también nosotros somos coequiperos. Él es mi apoyo, él es el amor para mí. Entonces, una persona que se identifica con nuestra cultura, con nuestras tradiciones, y de repente nos unimos y resulta que queríamos contar las mismas cosas. Vamos a hablar Ay, qué chévere. de identidad, de cultura afro, étnico. Entonces hicimos match, o sea, eso nos fortaleció más como esposos. ¡Qué bonito! Me Hay una cosa que es algo de la, como dicen en los equipos de fútbol, algo de la interna.
pero es algo que nosotros siempre ponemos en nuestros estados. Trabajar con la pareja no es fácil, por supuesto que no, porque somos dos personas que pensamos, que criticamos, que reflexionamos, pero como dice Sumaya, siempre buscamos la negociación, ¿no? Consenso. El consenso. Los puntos medios que llaman la relación. El par a par. Y en ese par a par, nosotros, porque no es solamente un poema mío, sino que es un poema de los dos. Sí. Es un poema de Mario Benedetti que siempre nos lo dedicamos el uno al otro. Se llama Porque te quiero, se llama, te quiero. Y siempre me lo repite Sumaya a mí o yo se lo repito a Sumaya. Y en una de sus estrofas dice, si te quiero es porque sos vos, mi amor, mi cómplice y todo. Y en la calle codo a codo somos muchos más que dos. ¡Ay, no! Entonces, pero ¿qué es este ahí amor bello? Ahí vamos. Me encanta porque además es una muestra de lo grande que es el amor en todo el sentido de la palabra, ¿no? Como es una forma o un motor para crear desde el corazón, pero también para compartir camino, compartir anhelos, compartir esos propósitos bonitos de poner sobre una producción, sobre una escena, sobre un personaje, sobre una historia, todo eso que tienen en la cabeza, que cada uno en su experiencia de vida ha vivido y que han decidido juntarlo y que el resultado es nada más y nada menos que una producción como Legado que hoy es motivo de orgullo para todos, motivo de aplausos, de admiración y de verdad que seguramente una de tantas producciones que esperamos que sigan produciendo juntos, un hijito más de la Nosotros le damos agradecimiento de verdad, o sea, no es de mentira, a Telepacífico, a Luz Adriana, a Marino, a María Fernanda, o sea, la televisión pública irriga recursos, no solamente para nosotros como directores o productores, sino también para el equipo de trabajo que está atrás, para las comunidades, porque cuando tú viajas al territorio hay que contratar una comida, hay que contratar un transporte, y hay un negro, una negra que está allá, o un indígena que está allá, y entonces también recibe esos recursos. En este año en particular, las convocatorias en general han tenido una disminución de recursos y es preocupante para la televisión pública, para los que trabajamos en la televisión pública, porque esa disminución de recursos también incluye que haya menos en el circuito, en la industria, haya menos recursos. Es posible que haya menos camarógrafos trabajando, menos sonidistas, menos postproductores. Y no solamente el circuito o la industria, sino lo que yo les digo, ir a las regiones. Entonces, si no tenés recursos, pues ya no puedes irte hasta Guapi, que es muy costoso, o hasta Quibdó, sino que terminas yendo a Puerto Tejada o Pradera, que son negras aquí más cerquita. Y entonces, pues, ya de la lancha, pues, por supuesto que no es que iban de lo que hacemos nosotros, porque pues se morirían. Pero sí, dinamiza la economía. La industria del cine y de la televisión en Colombia dinamiza mucho la economía, no solamente de los productores, sino de donde impactamos. Sí. Y es necesario que el gobierno nacional tenga en cuenta, como lo decía una señora en una entrevista a la W, que está bien que felicitamos que hagan un concierto de 4.000 o 5.000 millones, pero es un concierto y con esos 4.000 o 5.000 millones habrían unas 50 o 100 producciones que estarían dándole visibilidad a las regiones y mostrando a Colombia y saliendo a cosas internacionales. Un viaje a la marimba es una producción que ha estado no solamente en Colombia, sino exhibida en México, en los Estados Unidos. Nosotros tuvimos la fortuna de exhibir en Azul, Italia, una producción nuestra en el año 2020. Entonces, ahí es donde hay que apostarle. Bueno, y nosotros pues queremos felicitarlos no solamente a ustedes, sino también a las desobedientes que estaban en la misma categoría nominados y a toda la producción que por parte de Telepacífico se ha llegado para la televisión pública. Buena energía para ti, Sumaya. Buena felicitaciones, energía por aquí, qué día tan linda y qué trabajo tan bonito hiciste junto a tu esposo Rodrigo.